Hoy nuestro programa abre el camino de un nuevo fin de semana. Tal vez sea un buen momento para emprender nuevos proyectos que ayuden a mejorar vuestra vida cotidiana. Resulta curioso cómo funciona la memoria colectiva, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de la televisión de finales de los años 90 aquí en España. Totalmente. Fue una época muy particular. O sea, pensemos en esas mañanas enteras en las que la pantalla se llenaba de cosas que cualquiera podía encontrar en la cocina. De repente, ingredientes cotidianos como un diente de ajo, media cebolla, un tarro de miel o unos rabos de cereza dejaban de ser simples alimentos. Claro, se transformaban. Exacto. Por arte de magia televisiva, mutaban. Se convertían en el remedio definitivo para casi cualquier mal imaginable, desde una tos rebelde hasta, problemas de salud mucho más complejos. Y detrás de toda esta alquimia doméstica, orquestando este fenómeno casi hipnótico, había una figura inconfundible. Jesús María Alfaro Martón, a quien todo un país conoció simplemente como Chumari Alfaro. Es una imagen poderosísima, la verdad. Ver a alguien en un plato de televisión nacional, con sus focos, cámaras y regidores, manejando morteros y hierbas como si estuviera en la cocina de una casa de pueblo. Generaba una familiaridad instantánea. Eso es, rompía por completo la barrera entre la alta tecnología de la emisión televisiva y, digamos, el suelo de tierra de la sabiduría tradicional. Pero hoy, este análisis a fondo arranca con un tono distinto, porque estamos ante una noticia de última hora que marca el motivo central de nuestra conversación de hoy. Sí, es un día triste para la historia de la televisión. Se ha confirmado el fallecimiento inesperado de Chumari Alfaro, a los 73 años de edad. Murió este pasado sábado, 18 de abril de 2026, en Pamplona. Una noticia que nadie esperaba, francamente. De hecho, precisamente hoy, lunes 20 de abril de 2026, se celebra su funeral en la parroquia de Santa María de la Esperanza, esto es en la localidad navarra de Cizur-Mayor. Es una pérdida que cierra un capítulo muy específico de la cultura popular en España. Ha pillado por sorpresa a muchísima gente, sobre todo porque, no se le conocían dolencias previas de gravedad. Ya. Es que siempre transmitía mucha energía. Exacto. Mantenía, incluso en sus apariciones digitales más recientes, un aspecto tremendamente vital, casi como si fuera el mejor embajador de sus propios remedios. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque resulta fascinante cómo los llamados remedios de la abuela llegaron a conquistar el horario matinal de una televisión pública y cómo este presentador y naturópata construyó un imperio mediático sobre una premisa tan aparentemente sencilla. Una premisa sencilla, pero muy efectiva en su momento. Claro. El objetivo hoy es entender cómo un hombre con formatos televisivos que, paradójicamente, fueron bastante efímeros, logró grabar su imagen a fuego en el imaginario colectivo, caminando siempre sobre esa delgada línea entre la tradición popular y la controversia médica. Y para entender esa tensión hay que situarse en el contexto de la época. La figura de Chumari es el reflejo de un concepto de servicio público muy particular. O sea, nada que ver con lo que tenemos ahora. Para nada. La televisión de aquellos años acompañaba de una forma radicalmente distinta. No había inmediatez, no había un buscador en el bolsillo para contrastar información al segundo. Lo que se decía en la pantalla tenía un peso de autoridad casi absoluto. Y por eso creo que tenemos que retroceder a sus orígenes. Mucho antes de que las luces de los platós se encendieran en 1996, él no salió de la nada. Nació el día de Navidad de 1952 en Arguedas, en Navarra. Un entorno muy ligado al campo, a las raíces. Exacto. Y ya para el año 1988 dirigía su propio centro naturista. Es decir, llevaba años lidiando con pacientes reales antes de ponerse delante de una cámara. Eso es fundamental para entender su soltura. Totalmente. Y lo que hacía en esa clínica es clave. Practicaba disciplinas como la iridología y la acupuntura. Y quiero detenerme aquí, porque la iridología suena casi a ciencia ficción mezclada con medicina medieval. Desde luego que desde fuera choca bastante. Es la idea de mirar los patrones, los colores y las manchas del iris de una persona para diagnosticar cómo están sus órganos internos. O sea, ¿cómo pasas de una práctica tan alternativa a convertirte en el vecino de confianza de toda España? Ese es exactamente el salto mortal que lo cambia todo. La iridología o la acupuntura, que implica el uso de agujas en meridianos del cuerpo, pueden generar cierto rechazo inicial. Claro, suenan ajenas, suenan complicadas. Exacto. El gran acierto de Chumari fue no llevar la complejidad de la clínica a la televisión.
Él hizo una traducción simultánea. No explicaba los meridianos energéticos del cuerpo humano, Te decía que si te dolía la cabeza, te pusieras una rodaja de patata en la frente. tal cual. Cogió la autoridad que le daba su bata blanca de naturópata y la vistió con la cercanía del delantal de una abuela. Y vaya si funcionó. En 1996, Televisión Española le da las riendas de la botica de la abuela. Y el contenido era oro televisivo puro. Un formato pionero en muchos sentidos. Total. Ofrecía alternativas directas a los fármacos, usando cosas que costaban céntimos. Un limón, orégano, ajo. Y ojo, que no se quedaba en aliviar un resfriado. Había consejos para la celulitis, para frenar la alopecia e incluso para tratar la impotencia masculina. Madre mía, es que tocaba absolutamente todos los palos. A mí la analogía que me viene a la cabeza, de verdad, es que era una especie de buscador de Internet de salud predigital. Qué buena forma de verlo. Es que si hoy en día alguien tiene un síntoma y lo busca de madrugada en la red, en el 96 esa misma persona encendía la tele buscando una respuesta rápida con cosas que ya tenía en la despensa. Esa metáfora del buscador predigital explica perfectamente la función que cumplía. Hay que analizar la psicología del espectador de los 90. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que estábamos en un momento de medicalización extremadamente rápida de la sociedad. Empezaba a haber una pastilla comercial para absolutamente todo, desde la tristeza hasta el cansancio. Ya, un bombardeo químico en toda regla. Exacto. Y en medio de ese bombardeo llega alguien que te dice, espera, no necesitas ir a la farmacia y gastarte un dineral. La solución la plantó tu abuelo en el huerto. O sea, apelaba a la nostalgia pero con una utilidad práctica. Apelaba a la nostalgia, sí, pero sobre todo devolvía a la gente una falsa o verdadera sensación de control. Preparar una infusión te hace sentir parte activa de tu curación, de una manera que tragarse una grajea industrial simplemente no consigue. Es la ilusión de la agencia, ¿no? De tomar las riendas de tu propio malestar. Y además, hay que fijarse en el ecosistema televisivo en el que se movía. No era un francotirador solitario. Que va, formaba parte de un bloque muy sólido. Claro, había un auténtico escuadrón de servicio público matinal. Tenías a Carlos Arguiñano enseñándote a cocinar con fundamento, a Manuel Torreiglesias en Saber Vivir dándote los consejos médicos más formales. Y hasta al inspector Manolo hablando de seguridad ciudadana. Exactamente, era una parrilla blindada para acompañar a amas de casa y personas mayores, creando una burbuja de utilidad y compañía inquebrantable. Un diseño perfecto de fidelización televisiva. Pero lo que catapultó a Txumari a la estratosfera de la cultura pop fue un fenómeno secundario, que son los programas de zapping. Ay, es verdad. Espacios nocturnos como Crónicas Marcianas. Esos mismos. Empezaron a emitir los fragmentos más surrealistas o curiosos de sus remedios. Hablamos del equivalente noventero a que te hagan un meme viral en TikTok. O sea, de repente, adolescentes y universitarios que jamás se levantarían a ver un programa matinal sobre hierbas sabían perfectamente quién era Txumari. Sabían cómo hablaba, qué tipo de cataplasmas preparaba. Lo consumían desde la ironía, claro, pero sumaban una barbaridad a su popularidad. Y aquí es donde yo encuentro la mayor paradoja de toda esta historia. Porque cualquiera diría, al ver el impacto cultural que tuvo, que sus programas duraban horas y estuvieron años liderando audiencias sin interrupción. Es lo que dicta la lógica televisiva, ¿sí? Pero repasando el historial, la realidad es que su paso por las grandes cadenas fue de vértigo. Deja la televisión pública, salta a las privadas y empieza una especie de montaña rusa de cancelaciones. Una etapa muy turbulenta, profesionalmente hablando. En el 98 aparece como colaborador de Ana Rosa Quintana en Sabor a ti. Luego, en el año 2000, Antena 3 le confía un formato propio, La Botica de Txumari. Y atención, porque dura en antena escasos 3 o 4 meses, de enero a abril. Vaya tela, 3 meses en la tele de entonces era un suspiro. Y en 2005 asoma por Telecinco, en el programa A tu lado de Emma García, con los consejos de Txumari. ¿Y qué pasa? Que la sección se retira fulminantemente por bajos índices de audiencia. Y suma y sigue, ¿eh? Intentó sacar libros como Un cuerpo para toda una vida en 2007, luego La Sexta en 2008 con Salud a la carta y hasta un canal minoritario como Intereconomía en 2011. Es una lista de intentos enorme. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si sus formatos en solitario fracasaban constantemente en el share a partir de los 2000, ¿cómo diablos sobrevive mediáticamente? ¿Cómo es que hoy se anuncia su muerte y todo el país siente que ha perdido a un referente continuo? Es una pregunta buenísima. Y la respuesta es que él trascendió el formato para convertirse en un arquetipo. ¿Un arquetipo? Sí. En la televisión, el éxito de audiencia te mantiene en nómina.
De acuerdo. Pero la construcción de un arquetipo te mantiene en la memoria. Chumari físicamente parecía inmutable. Es verdad, siempre con esa voz pausada, esa media sonrisa de paciencia infinita. Exacto. No importaba si el programa duraba 1 mes o 3 años. La imagen del curandero afable o el guardián de los secretos del campo ya estaba instaurada. Un icono cultural no necesita que lo veas todos los días a las 11 de la mañana. Solo necesita que sepas que existe. Claro, era una figura que ofrecía refugio en un mundo cada vez más tecnológico. Una especie de ancla emocional. Entiendo ese poder del arquetipo, desde luego. Pero llevar la despensa a un plato de televisión nacional trae consigo un nivel de exposición brutal. Y cuando empiezas a dar remedios masivos en una televisión pública, el choque frontal con la comunidad científica no solo es previsible, es inevitable. Totalmente. Y necesario, añadiría yo. Porque, a ver, una cosa es que te recomienden gárgaras con miel para suavizar la garganta y otra muy distinta cuando se abordan patologías graves o condiciones crónicas. El escrutinio riguroso tiene que existir siempre que una persona toma un micrófono ante millones de espectadores para hablar de salud. Da igual si tiene o no bata médica. Por supuesto, la responsabilidad es tremenda. Pasar del ámbito privado de un centro naturista, donde el paciente acude por voluntad propia, buscando una alternativa, a irrumpir en el salón de una casa a través de la televisión pública, pues cambia las reglas del juego. La responsabilidad se multiplica exponencialmente. Y las críticas fueron muy severas a lo largo de su carrera. Se le acusó de emitir contenido pseudocientífico financiándose con dinero público durante su etapa en TVE. Pero todo este roce constante con la ciencia ortodoxa nos lleva a la gran polémica del año 2018. Sí. Aquel momento fue un antes y un después en su imagen. Aquí hay que exponer los hechos con total imparcialidad, porque fue un momento crítico en su imagen pública y la prensa lo cubrió extensamente. Fue un revuelo nacional. La comunidad médica catalana, en concreto, estalló de indignación a raíz de unas charlas que dio sobre el cáncer. Lo que trascendió a la prensa en titulares gigantes fue que Chumari Alfaro aconsejaba a las pacientes de cáncer de mama no hacer nada. Literalmente. Así fue. El impacto mediático de esa frase fue devastador, y es comprensible que un titular así genere una alarma inmediata en los colegios de médicos y en las asociaciones de pacientes. Lógicamente, saltaron todas las alarmas. Recomendar la inacción frente a una enfermedad oncológica es algo que la ciencia médica tiene que rebatir con toda la contundencia posible sin medias tintas. Pero la historia tiene un matiz importantísimo que él mismo se encargó de recalcar y que es justo poner sobre la mesa para tener la foto completa. Fundamental aclarar esto. Cuando se desató la tormenta, Chumari aclaró a qué se refería con ese no hacer nada. Explicó que hablaba estrictamente desde un plano emocional y psicológico. Se refería a la actitud de aceptación inicial, ¿verdad? Exacto, a la actitud de aceptación frente al shock del diagnóstico. Y añadió, de manera muy explícita, que las pacientes debían seguir estrictamente y sin excepción los tratamientos dictados por sus oncólogos. Es decir, medicina convencional por un lado y gestión emocional alternativa por otro. Lo cual ilustra a la perfección el campo de minas por el que caminaba constantemente. Es que es un hilo muy fino. Muy fino. Cuando mezclas terminología de desarrollo personal o terapias alternativas con diagnósticos clínicos severos, el riesgo de que el mensaje se malinterprete, de que genere falsas esperanzas o de que induzca a abandonar terapias comprobadas es altísimo. Claro, el contexto se pierde muy fácil en un titular. La aclaración posterior que él hace muestra que era consciente del límite legal y ético, pero el simple hecho de que se generara esa confusión demuestra por qué la comunidad científica actuaba constantemente como un muro de contención ante su figura. Totalmente. Esa fricción es inherente a la divulgación de terapias alternativas a gran escala. Y tras este tipo de polémicas, vimos una evolución curiosa en él. Una reinvención, diría yo. Sí, en sus últimos años Dolina, Chumari Alfaro estuvo bastante alejado de las grandes cadenas, pero no desapareció del mapa. Se reconvirtió al mundo digital, abrió un canal de YouTube dedicado a la salud y el bienestar y compartía reflexiones en su cuenta de Instagram, donde congregaba unos 5.000 seguidores. Seguía activo, seguía dirigiéndose a su tribu. Pero lo que me resulta absolutamente fascinante, lo que me parece un giro de guión espectacular en esta biografía, es su última cruzada. Una cruzada que pocos hubieran imaginado en el año 96, desde luego. Es que parece escrito por un guionista. En sus últimas apariciones, el propio Chumari criticaba duramente a los canales de YouTube
que estaban siendo gestionados por inteligencia artificial. Fíjate qué ironía, ¿eh? Denunciaba públicamente que estos avatares y canales automatizados estaban dando malos consejos médicos y subrayaba que eran consejos erróneos tanto desde el punto de vista científico formal como desde el punto de vista de la tradición popular. Es un cambio de paradigma brutal. Él, que durante décadas recibió acusaciones de desinformación por parte de la medicina tradicional, se erigía como defensor de la veracidad frente a la desinformación de las máquinas. Él mismo se defendía argumentando que nunca tuvo la intención de desinformar o engañar. Utilizaba una frase muy reveladora para definirse. Sí, una definición preciosa para sí mismo. Decía que era un notario de la sabiduría popular. Y yo me pregunto, ¿cómo asimilamos esto? El mayor divulgador de naturopatía de la España analógica, convertido en un azote de los algoritmos y la IA por dar malos consejos de salud. Pues, a ver, si ampliamos el foco y miramos el panorama general de cómo interactuamos con la información médica, esta ironía tiene todo el sentido del mundo. Trata sobre cómo ha evolucionado la legitimidad y la autoridad. Desarrolla eso, que me interesa. En los años 90 la autoridad te la otorgaba aparecer en la televisión. Chumari se consideraba a sí mismo un eslabón de una cadena humana muy antigua. Esa frase de notario de la sabiduría popular es clave. Un notario no inventa la ley, solo da fe de que existe. Ya, él solo validaba lo que la gente ya hacía en sus casas. Exacta. Él creía dar fe de remedios que habían superado la prueba del tiempo a través de generaciones de abuelas. Confiaba ciegamente en el peso de la tradición empírica. Claro, el peso de lo humano. Si una abuela te da un jarabe de cebolla, es porque a ella se lo dio la suya. Y hay un lazo de cuidado. Hay una intención de que te pongas bien. Exactamente. Pero cuando damos el salto al presente, a este inmenso océano de las redes sociales y la inteligencia artificial, esa cadena se rompe por completo. La IA no tiene tradición. ¿Ni abuelas? Ni abuelas, ni tiene un huerto donde haya cultivado romero, ¿sabes? Para una figura como Chumari, una máquina que genera un guión sobre salud basándose en un cálculo probabilístico de palabras, sin filtro, sin arraigo humano y sin empatía, pues representa la máxima expresión del peligro. Es que visto así tiene toda la lógica. Desde su perspectiva, un remedio de la abuela, aunque carezca de ensayo clínico doble ciego, tiene una intención de cuidado. El código de un algoritmo no tiene intención alguna, solo busca la retención de la audiencia. O sea, es como si la batalla dejara de ser ciencia oficial contra remedios naturales para convertirse en lo humano contra lo sintético. Totalmente. Es una perspectiva que, se comparta o no a nivel médico, resulta profundamente humana. Demuestra cómo el tablero de juego en el que buscamos respuestas ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de discutir acaloradamente si la infusión de tomillo aliviaba la congestión en un debate de sobremesa A intentar averiguar si quien nos habla es real. Eso es, a intentar averiguar si el médico con bata impecable que te habla en un vídeo vertical de TikTok es una persona real o un avatar generado por ordenador alucinando consejos médicos. Y esa evolución tan vertiginosa marca también el cierre de un ciclo histórico. Hoy toca hacer recapitulación del impacto de un hombre que empezó su camino germinando semillas en una clínica de Navarra. Explicando pacientemente cómo usarlas. Y terminó convertido en un símbolo visual e indiscutible de una España que ya no existe. Una España que, literal, se sentaba frente al televisor de tubo a tomar apuntes en una libreta de espiral. Y es importante subrayar la discreción con la que decidió vivir el último tramo de su vida. Se apartó del ruido ensordecedor de los medios masivos para cultivar su propio espacio digital a un ritmo mucho más pausado. Un retiro mediático muy consciente, sí. Todo ello contribuye al aura de sorpresa y conmoción que ha rodeado a su muerte repentina. Como comentábamos al principio, a sus 73 años y sin que la prensa tuviera constancia de ninguna enfermedad previa que hiciera presagiar este desenlace, se ha despedido dejando un legado innegable de debate. Debate, cariño popular y una presencia constante en la memoria de varias generaciones. Una figura magnética que demostró que la comunicación sobre la salud es, ante todo, un fenómeno emocional. Sus remedios levantaron ampollas entre los sectores médicos más rigurosos. Y con razón, desde el prisma puramente científico. Por supuesto, y con razón, pero a la vez acompañaron y aliviaron la soledad de miles de personas desde la pantalla de su televisor. Y hoy, 20 de abril de 2026 en Cizur Mayor, ese círculo íntimo, sus seguidores de toda la vida y la historia de la televisión española le dan su adiós oficial. Un adiós a una forma de comunicar irrepetible.
Y después de haber desgranado todo este recorrido, desde los morteros en la televisión pública de los 90 hasta sus últimas advertencias sobre los algoritmos, hay un pensamiento que se queda resonando inevitablemente. A ver. Si el propio Chumari Alfaro, el gran exponente de los remedios alternativos, el hombre que nos enseñó a buscar la cura en la despensa, terminó sus días genuinamente preocupado por la desinformación médica que escupe Internet. Es una reflexión muy potente. Cabe plantearse una pregunta muy seria sobre el mundo en el que vivimos hoy. Cuando nos duele algo, cuando sentimos esa punzada de miedo por nuestra salud y miramos una pantalla brillante buscando respuestas rápidas, ¿quién es ahora el verdadero guardián de nuestra tranquilidad? Esa es la gran incógnita. Hemos depositado nuestra fe en la fría eficiencia de una inteligencia artificial. ¿Confiamos exclusivamente en el rigor aséptico de la ciencia moderna o, en el fondo más irracional de nosotros mismos, seguimos deseando encontrar a alguien que nos prepare la botica de la abuela? Un verdadero placer acompañarles en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.